¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. En este martes 17 de marzo vamos a estar revisando junto a todos ustedes los titulares, el resumen de las informaciones que han marcado los primeros días de la administración liderada por el presidente José Antonio Kast. Tenemos muchos temas que analizar, pero antes quiero invitarlos a que salgamos a la calle para contarles que la temperatura actual en nuestra capital, por ejemplo, en la imagen que estamos revisando, que pertenece a la comuna de Ñuñoa, es de 27,3 grados. Alcanzamos una máxima entre los 28 y 29 grados, dependiendo del territorio que medimos en la capital, y el cielo ha permanecido despejado. Hay novedades hacia el fin de semana. Algunas precipitaciones podrían darle la bienvenida al otoño en nuestra capital y en el centro del país. Más detalles de eso los vamos a conversar a medida avance esta semana. Por ahora, los y las invito a que hagamos un resumen de noticias en CNN Chile. Comenzamos el programa. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió esta tarde con la Confederación de Dueños de Camiones para analizar los eventuales cambios al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Una modificación que se daría en medio de la guerra de Estados Unidos en Irán, la que ha generado una escalada en el precio mundial del barril de petróleo. La Confederación de la Producción y del Comercio propuso la eliminación de todos los feriados irrenunciables. Desde el gremio aseguraron que ese tipo de descanso genera una merma muy importante para el comercio y sus trabajadores. La CUT, por su parte, criticó la propuesta, afirmando que no están dispuestos a que se retiren beneficios ya ganados. El presidente José Antonio Kast matizó una de sus promesas de campaña. Reconoció que no se puede expulsar a 300.000 migrantes en un día y anunció que no habrá persecución a quienes estén irregularmente en el país. El futuro director del Servicio Nacional de Migraciones indicó que el énfasis estará en tipificar la inmigración irregular como un delito. En noticias internacionales, un alto funcionario de inteligencia estadounidense renunció a su cargo por reparos respecto de la guerra contra Irán. El ahora exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo aseguró que Irán no representaba ninguna amenaza y que el conflicto comenzó debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos. Y en el deporte, el gobierno del presidente José Antonio Kast decidió darle suma urgencia a la reforma a las sociedades anónimas deportivas. Para los próximos días se espera que la nueva Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados escuche nuevamente a representantes de la ANFP. 5 de la tarde con 32 minutos, ya en compañía de la periodista Colomba Eichholz. ¿Qué tal, Colomba? Bienvenida del Palacio de la Moneda a la redacción de CNN Chile. Estuvimos conversando esta tarde de las 20 iniciativas que el gobierno le ha dado prioridad cuando hablamos de la discusión. Por una parte, discusión inmediata, suma urgencia y así otras características u otros parámetros. Profundicemos en esas medidas, Colomba, y también las reacciones que se han generado en el mundo político en general, con muchas reacciones en la actual oposición. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez. Muy buenas tardes, José. Así es, son 20 medidas entonces, como tú lo mencionabas y lo hablábamos más temprano, a las cuales se les pone urgencia. Hay 3 con discusión inmediata y luego también un par de medidas con diferentes tipos de urgencia que ya ha impulsado el Poder Ejecutivo. Pero antes de profundizar, José, las reacciones que justamente estas iniciativas, o más bien la aceleración de estas iniciativas que estaban siendo tramitadas en el Congreso, han generado justamente en la esfera política, te quiero invitar a ver el otro lado que se está discutiendo, justamente porque hay 2, iniciativas legislativas que está impulsando el Poder Ejecutivo. Por un lado, estas propuestas que están en el Congreso que se buscan acelerar un fast track legislativo. Y por otro lado, lo que se encuentra trabajando en estos momentos el ministro secretario general de la Presidencia, que tiene que ver con el Plan de Reconstrucción Nacional. Que ese, podríamos decir, José, fue de alguna manera generando más críticas durante la tarde de hoy en el Congreso Nacional, donde incluso de parlamentarios de la oposición no dudaron, no descartaron en llevar el Plan de Reconstrucción Nacional al Tribunal Constitucional. Sí, Colomba, hay solo un alcance. Son 2 cosas distintas. Por una parte, este fast track
track legislativo con 20 iniciativas, algunas con discusión inmediata, 3, urgencia o urgencia simple. Y por otro lado, este plan de reconstrucción nacional o ley miscelánea que planea ser presentado durante las próximas jornadas y que particularmente esa ley miscelánea ha despertado varias reacciones en la oposición. Han dicho, no descartamos llegar al TC. Y por dos motivos en general o en particular más bien, que pretenden llevarlo al Tribunal Constitucional. Hay parlamentarios del Partido Comunista, y lo decían este fin de semana, llevarían este plan de reconstrucción nacional al Tribunal Constitucional, o estarían analizando junto a sus asesores la inconstitucionalidad por retroceder en derechos adquiridos. ¿Por qué? En particular hablan los parlamentarios específicamente de la bancada del PC, que se retrocedería, bien digo, en la gratuidad universitaria, la educación superior para aquellas personas que son mayores de 30 años, esto en carreras profesionales, que es algo que ha destacado el Poder Ejecutivo, entre otras también medidas que, según el Partido Comunista, retrocederían en derechos ya adquiridos. Y por otro lado también dicen, por ejemplo, parlamentarios del PPD, y se está analizando la constitucionalidad de este proyecto, bueno, podría ser inconstitucional por la cantidad de medidas distintas que se están congregando en un solo proyecto. Ahora, eso es algo que el ministro José García Ruminot descartó durante esta jornada, porque dijo que al ingreso del proyecto, que también hay que mencionar, se presentaría la próxima semana el Plan de Reconstrucción Nacional, en ese ingreso hay un mensaje, y si ese mensaje especifica directamente las áreas, el corazón del proyecto que se va a presentar, no habría inconstitucionalidad alguna. Es por eso que el presidente también hacía un llamado para que se pueda revisar el documento una vez que se presente. Ahora, es un documento, José, y lo conversábamos más temprano, que tiene más de 40 medidas. Medidas, como decía, que han generado polémica en el sentido de la educación superior, con la limitación a la gratuidad, también este pago que se quiere hacer efectivo del crédito con aval del Estado, valga la redundancia, también la exención tributaria de viviendas, de la primera vivienda de adultos mayores, la rebaja en el impuesto a las empresas del 27 al 23%, han sido quizás esas medidas las que han generado y son de diferente tipo, de diferente temática, y por eso también las críticas que han surgido en la actual oposición. Ahora también hay parlamentarios, por ejemplo, el diputado Soto, del Partido por la Democracia, que ha dicho, los temas tributarios, veámoslo aparte, generemos una discusión aparte, y ponen el énfasis particularmente en ese tipo de discusiones. U otros señalan, aquí estamos en presencia de una reforma tributaria camuflada, por decirlo en términos coloquiales. Tal cual. Y eso sería justamente lo que está generando la molestia en las declaraciones que hoy día entregaba justamente el diputado Raúl Soto y también la diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista. Veamos esas apreciaciones que durante esta jornada se han emitido desde el Congreso Nacional. Tenemos la certeza, quiero decirlo como comité parlamentario, que no vamos a aceptar que se legisle en este espacio en contra de las grandes familias que trabajan en este país, la gente más pobre. Y en esa dirección, con nuestros asesores, estamos viendo qué podemos llevar al Tribunal Constitucional, qué podemos judicializar, pero no vamos a guardar silencio, y lo quiero decir con todas sus palabras, ante tanta infamia. Es un error tratar de, en un paquete tan grande, incorporar medidas que son tan distintas. Creo que es una estrategia que busca confundir, que busca marear a la opinión pública y al mundo político, y por eso es que nosotros creemos que no hay que perderse en irse en contra del paquete completo, sino que hay que diferenciar punto por punto, medida por medida, analizarlas en su mérito, y nosotros en aquellas cosas que sean buenas para el país vamos a estar disponibles, y en aquellas cosas que sean retrocesos para la gente vamos a ser sin duda alguna firmes opositores. Y es por eso que también hemos llamado a una coordinación política y legislativa de todas las oposiciones, de manera tal de que podamos revisar esto en conjunto. Claro, porque es un análisis que durante estos días se está haciendo en la discusión prelegislativa que justamente está encabezando el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. Esto, de hecho, había generado cierta molestia también ahí en el Partido por la Democracia y en la Cámara de Diputados en general por parte de la oposición, por una reunión que ayer justamente sostuvo el ministro de la SECPRES con jefes del Comité del Senado de la oposición para socializar no solamente el Plan de Reconstrucción Nacional, sino también el Fast Track legislativo que ya se está impulsando en el Congreso Nacional. Una reunión que, como decía, fue solamente con la oposición del Senado y no con la Cámara de Diputados. Y es una molestia también y un quiebre
puede ser pequeño, pero que de todas maneras señalaba y destacaba el diputado Raúl Soto, que es importante también la socialización tanto del Plan de Reconstrucción Nacional como del Fast Track legislativo, también con la Cámara de Diputados obviamente, porque son proyectos que se van a discutir en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que en específico sobre el Plan de Reconstrucción Nacional se pretende también discutir con urgencia, señalaban desde la Secretaría General de la Presidencia, así que también obviamente que todos los diputados, o por lo menos la mayor cantidad de los legisladores puedan conocer el detalle de este proyecto en la discusión prelegislativa. De todas maneras es algo que señalaban desde la oposición importante para poder, como decía el diputado Raúl Soto, ir conociendo medida por medida, porque también, ¿no es cierto?, con esa apreciación se puede ya votar en general este proyecto o bien declararlo inconstitucional, como dicen algunos parlamentarios de oposición, sería este proyecto. Ahora, José Antonio Kast, el presidente de la República, abordó este plan de reconstrucción nacional, abordó en particular las críticas, José, sobre la gratuidad en la educación superior. Él decía que no hay un retroceso de derechos, obviamente diferente a lo que señala la oposición. Esta declaración la hizo desde la región de Antofagasta. Antes de tomar el avión ya retornó aquí hasta la capital el presidente de la República, así que vamos a pasar a revisar esas últimas declaraciones que entregó desde ahí el norte de nuestro país. Lo que hemos señalado es que a nadie se le va a quitar un beneficio social o, en el caso de la gratuidad, nadie de los que hoy día está recibiendo gratuidad la va a perder. Pero eso quiere decir que no podamos pensar, que no vamos a discutir, que no vamos a conversar cómo mejorar las cosas. Y ese es un debate legislativo. Yo también le solicitaría a los parlamentarios de oposición, que están en su legítimo derecho de criticar, de plantear sus puntos de vista, que esperen el ingreso de los proyectos. El ministro de Hacienda ha sido muy claro, ha tenido un par de entrevistas posterior al anuncio que hicimos en Penco respecto de este proyecto de reconstrucción, y algunas personas opinaron quizás sin tener los antecedentes. Creo que es importante que tengan los documentos en sus manos. Bueno, Colomba, la apreciación del presidente Kast en torno al tema de la gratuidad, y el día de ayer, en la noche, en Tolerancia Cero, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, también se refirió a este tema cuando se pone la iniciativa o la propuesta sobre la mesa de dejar la gratuidad hasta los 30 años en las nuevas personas que adquieran el beneficio, no en las que ya lo tienen actualmente, también lo señalaba el presidente. Pero la senadora Núñez decía, Colomba, acá hay que analizar caso a caso, hay que ver bien esta propuesta, y ella de alguna u otra manera no se inclinaba por hasta los 30 años a rajatabla. Al menos ella señalaba, habría que analizar, y esto lo planteó cuando Mónica le expone una situación, por ejemplo, de una mujer que tuvo hijos, que tuvo que hacer otras cosas en su vida y que recién a los 29 o 30 tiene posibilidad de estudiar y no necesariamente su interés está ligado a una carrera técnica, por ejemplo. Claro, efectivamente, porque ese era el argumento que entregaba durante este fin de semana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que en general la biografía del estudiante que efectivamente quiere estudiar después de los 30, según el ministro de Hacienda, es quienes quieren estudiar una carrera técnica, pero obviamente también está este argumento, según la biografía de cada persona, que también puede tener interés a los 30 años de estudiar una carrera universitaria profesional, que sería ahí la diferencia que está planteando el gobierno. Ahora, como tú lo mencionabas, José, también en entrevista con Tolerancia Cero, ayer en el programa, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se enfatizó en la importancia, obviamente, del proyecto de Sala Cuna Universal. Lo hizo también durante su discusión en la administración del presidente Gabriel Boric, y dijo que había un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, directamente del presidente José Antonio Kast, de poder incluir el proyecto de Sala Cuna Universal en el Plan de Reconstrucción Nacional. Tiene un poco que ver, decía también la senadora. ¿Medida 41? Podría ser la medida 41, efectivamente. Dicen son más de 40 medidas, y efectivamente si hay un problema de financiamiento, que era lo que había identificado la antigua oposición cuando estaba la administración del presidente Gabriel Boric, tendría sentido, dicen algunos parlamentarios hoy día del oficialismo, poder tramitarla también junto a otras medidas que buscan mayor recaudación para el Estado a través de este Plan de Reconstrucción Nacional. Hoy día, de todas maneras, José, estábamos hablando, bueno, nuestro colega Nicolás Donoso estaba en conversación con el ministro de las Express, José García Ruminot, y se señaló que quizás no va a ir en el Plan de Reconstrucción Nacional, que va por separado, y decía el ministro, se le va a ver obviamente si se le puede poner urgencia o discusión inmediata, como se hizo con 20 medidas que ya vamos a pasar a conocer cuáles son, pero antes de eso vamos a pasar a revisar esa conversación que ayer señalaba la senadora Paulina Núñez sostuvo con el presidente José Antonio Kast por, en particular, el proyecto de Sala Cuna Universal.
La noticia sería que obtuvo el compromiso del gobierno de incluir dentro de este llamado plan de reconstrucción Sala Cuna. Sí, falta la última, pero yo creo que sí. Ahora, ya que está el compromiso. Viene gradual, obviamente, como sabemos. Pero lo van a incorporar cosas que no eran porque antes. al final, Mónica, el tema es de financiamiento, ¿no? Y si claro. el gobierno anterior trataba de empujarlo era porque había una pequeña gran diferencia. Ellos decían que no requería financiamiento público y nosotros, bueno, lógicamente que no íbamos a sacar un proyecto que a todas luces necesita financiamiento, ¿no? Bueno, ella habla del financiamiento, habla que sería con gradualidad y además, en medio del cambio de mando, ¿te acuerdas que en entrevista con la Mónica también afuera del Congreso, la senadora Núñez hace el compromiso, o al menos la proyección desde su punto de vista, que esto debería estar resuelto de aquí a 90 días? Ahora bien, veremos qué pasa en el Congreso y también la prioridad que le da el gobierno a este proyecto. Claro, porque no es uno de los proyectos a los cuales se les puso urgencia, Exacto. José, para ser específica y ahora pasar, como te decía, al tema inicial, que es justamente el fast track legislativo que impulsó y ayer socializó también el ministro de las Express con toda la oposición, también con el oficialismo. Son medidas en particular, 3 con discusión inmediata. En este caso hablamos de la reforma constitucional a la gendarmería, hablamos también de la tipificación como delito, el ingreso irregular de migrantes a nuestro país y también sobre la iniciativa que crea el subsistema de inteligencia económica. Esas 3 medidas, 3 propuestas que ya están en el Congreso, en todo caso en tramitación, se deberían discutir y votar en los próximos 6 días. Eso significa entonces discusión inmediata, mientras que en suma urgencia son 13 las propuestas y en urgencia simple son 4 las propuestas. Y obviamente la ley de Sala Cuna Universal no figura dentro de esas propuestas. Es por eso que también es importante ahí la declaración de la presidenta del Senado para saber qué va a pasar finalmente con el proyecto de Sala Cuna Universal, si va a ser si va a ser parte del plan de reconstrucción nacional o bien será uno de los proyectos a los cuales se le aplique la urgencia, la discusión inmediata, en fin, ¿no es cierto?, para que se pueda acelerar ese proyecto. Se tiene que ver, y tú lo decías, José, con las prioridades del Poder Ejecutivo. Lo explicaba durante esta jornada de qué se trata el fast track legislativo el mismo ministro de las Express que está trabajando para avanzar en estos proyectos. Así que pasemos a revisar sus declaraciones desde el Congreso. Lo de Gendarmería, nosotros entendemos de que es un proyecto que genera bastante acuerdo, es un proyecto que está en tercer trámite y por lo tanto nosotros esperamos que se apruebe. En general, los proyectos a los que le hemos puesto urgencia son proyectos que ya venían con harta tramitación. Tal como usted lo señala, son proyectos que también varios de ellos vienen de la administración anterior. No tenemos en eso ninguna dificultad en la medida que se trate de buenas leyes para Chile. Sala Cuna, estamos a la espera de poder construir, primero de revisar los números, de revisar el financiamiento. Sala Cuna es una iniciativa que está en el programa de gobierno del presidente José Antonio Kast, pero necesitamos tener certeza de que vamos a tener los recursos para poder financiarlo. Claro, el tema de los recursos entonces en el proyecto de ley de Sala Cuna Universal sigue siendo algo importante y esperando obviamente la tramitación de este proyecto. A modo de resumen, José, entonces quedamos en 2 trabajos que está encabezando el ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Por un lado, el Plan de Reconstrucción Nacional, más de 40 medidas que se van a presentar la próxima semana. Y luego, por otro lado, este fast track legislativo que finalmente busca ponerle urgencia a 20 iniciativas que ya estaban siendo tramitadas, bien digo, en el Congreso Nacional. Claro, y de hecho el día de ayer el ministro Sexpress, el ex senador José García Ruminot, encabezando el Comité Político Ampliado de la Moneda, y hoy desde muy temprano junto a la subsecretaria Castillo, si mal no recuerdo su apellido, Castillo, sí. Así es, en el Congreso Nacional, ejerciendo ahí ya las labores y las tratativas con los parlamentarios en Valparaíso. Colomba, que tengas una buena tarde, gracias por explicarnos, hay muchas medidas y propuestas sobre la mesa, importante conversarlas para que la ciudadanía y la audiencia no se pierda entre tanta propuesta que está por ahí. Muchas gracias, Colomba, que tengas una buena tarde. Igualmente, José. Nos vemos luego. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de las propuestas que ha levantado la administración de José Antonio Kast a pocos días de haber asumido el mandato. Recién mañana se cumple una semana. Bueno, y en otro tema del llamado fast track legislativo, también vamos a hablar ahora de inmigración irregular. Ustedes saben que dentro de las propuestas con discusión inmediata que ha propuesto el gobierno del presidente Kast está que pueda ser sindicado, tipificado más bien como delito el ingreso irregular. Un proyecto de ley que está en el Congreso desde la legislatura anterior, pero que se le busca dar prioridad cuando hablamos de discusión. Con ello, claramente, se busca propulsar
aumentar el número de expulsiones de migrantes irregulares. Y sobre migración, hay otras medidas también que se han conversado durante las últimas horas, como por ejemplo, quitar beneficios fiscales a migrantes en situación irregular o aumentar la fiscalización de quienes entregan trabajo a migrantes irregulares y otros también, otras ideas. Se las vamos a preguntar a Macarena Román, que nos acompaña hasta ahora en la redacción de CNN. Macarena, ¿qué tal? Bienvenida, conversamos este tema contigo ahora. Dale. Hola José, Hola. Buenas tardes. Sí, porque fueron llamativas al menos las declaraciones del presidente José Antonio Kast, que entregó en esta versión de Las dos caras de la moneda, en conversación con Canal 13, donde se le pregunta obviamente de variados temas, pero puntualmente el que tiene relación con la migración. Y él dice, era obvio que no íbamos a poder expulsar de un día para otro a 300.000 migrantes que están de forma irregular en nuestro país, pero al menos hemos dado señales. ¿Qué señales? La zanja, por supuesto, con el plan escudo fronterizo, también con el ingreso del Fast Track, que ya hablaban con Colomba y Holz, donde hay 3 medidas que contemplan y están vinculadas con la migración irregular. Una de ellas tiene discusión inmediata, lo que es tipificar el ingreso irregular a nuestro país como un delito, ¿cierto? Eso hoy día es una falta. Hoy es una falta y buscan entonces que cambie a que se considere un delito. Otro de los proyectos que tiene suma urgencia, es decir, un plazo de 15 días para que sea despachado por la Cámara en el que está en este minuto. Por ejemplo, el caso de que no hayan beneficios sociales hacia personas que ingresaron de forma irregular a nuestro país. Ese proyecto está en el Senado, fue ingresado en abril del año pasado por la entonces oposición y busca, entre otras cosas, entonces tratar de desacelerar la llegada de personas que ingresen por vías no habilitadas a nuestro territorio nacional. Puntualmente, por ejemplo, este proyecto habla de quitar beneficios como de educación y salud. Sin embargo, el ministro hoy de la SECPRES, José García Ruminot, en conversación con Radio Pauta, aseguraba que ellos no van a llevar a cabo el hecho de quitar ni la salud ni la educación, sí, por ejemplo, el hecho de que se puedan inscribir en un registro social de hogares. Esas limitaciones pondrían no la educación, no la salud, porque finalmente hablábamos con el servicio jesuita a migrantes, eso podría convertirse en un problema aún mayor. Claro, pensando sobre todo en niños y niñas, me acuerdo que este tema fue tema de conversación en el periodo de campaña y si mal no recuerdo la candidatura encabezada por Evelyn Matei, que representaba a Chile Vamos, que hoy día está en el gobierno, no estaban de acuerdo, por ejemplo, de quitar beneficios sociales a niños y niñas que eran parte de la educación pública en nuestro país. Por una parte es cierto y por otro lado la salud también, que finalmente la salud es una cosa de rebaño, por así decirlo, y en el fondo quitar a alguien el derecho a su salud también puede perjudicar, cierto, a la comunidad de forma general. Claro, eso entonces sí hace el punto el ministro García Ruminot, que ellos dicen no tocaremos ni la salud ni la educación, pero sí otros beneficios como por ejemplo la inscripción al registro social de hogares. Hoy sí lo pueden hacer las personas que ingresaron de forma irregular a nuestro país y por ende eso se busca para desincentivar o tratar de desacelerar, ¿cierto?, la llegada de migrantes de forma irregular al territorio nacional. Escuchemos lo que habló el presidente José Antonio Kast y también el director del Servicio Nacional de Migraciones. Presentamos un proyecto de ley hace 1 año y medio que se aprobó en la Cámara de Diputados y que hoy día está en el Senado, que es el que declara el ingreso clandestino como un delito en Chile. A pesar de lo que la gente pueda pensar o el sentido común diga, entrar a Chile hoy día por un paso no habilitado no es un delito, es una falta. Hoy día tenemos en la carpeta que nos entregó el exdirector Taller 37.000 personas listas para ser expulsadas con los decretos firmados. Y tenemos 85.000, más de 85.000 en proceso de expulsión. Nosotros lo que tenemos que hacer es priorizar, ¿cierto?, las expulsiones y buscar una forma de financiarlo de una manera adecuada. Porque hoy día el gran tope que tenemos son dos. Primero, tenemos una situación política en Venezuela que no nos permite mandar, ¿cierto?, a las personas expulsadas, que son la mitad de los 37.000. Y segundo, obviamente hay un tema de costo de por medio. Para poder sacar a una persona de Chile se requieren 3 millones de pesos aproximadamente en un vuelo comercial. Lo que vamos a hacer es tratar de cumplir con las órdenes de expulsión que están decretadas. No es lo mismo decretar una expulsión que materializarla. Materializarla requiere todo un proceso operativo que requiere una coordinación de carácter administrativo, una coordinación a través de Cancillería y requiere preparar los medios para poder ejecutarlas y ejercerlas.
y nosotros queremos ser serios y responsables y abordar este proceso en toda su magnitud de la mejor manera posible para ir concretando estas expulsiones ya decretadas. ¿Cuántas expulsiones decretadas firmadas hay hasta este momento según el Servicio Nacional de Migraciones? Son 36 o 37.000, sí. ¿cierto? Informes ya con el decreto de ejercer estas expulsiones que no se ha podido llevar a cabo porque se conoce, ¿cierto? Y expertos también explican que no es llegar y expulsar. Son distintos los factores, entre ellos que el país de residencia tenga la voluntad de recibir a estos migrantes, en los aspectos administrativos y también que no es menor los recursos. Ahí Frank Sauerbaum, ¿cierto? Hablaba sobre que la expulsión de un migrante de forma irregular vía comercial cuesta al fisco alrededor de 3 millones de pesos. En un avión comercial, ¿cierto? Ya. Eso se puede ir matizando, considerándose que se ocupan ciertos aviones del Estado, etcétera, pero en un vuelo comercial cuesta alrededor de 3 millones de pesos. Y él también decía en la entrevista con el CEA esta mañana en CNN Chile Radio que distinta es la situación, por ejemplo, cuando la expulsión va dirigida a países vecinos como Perú y Bolivia, donde dichos procesos pues, se puede hacer por tierra. Además, sin embargo, sabemos que existe un gran número de personas que hoy día están con esa expulsión firmada que vienen desde Venezuela. Ahí hay un tema diplomático que resolver, lo hablábamos en la tarde, pero también claramente por la distancia el precio es mayor. Y de hecho, José, solo para tener un parámetro, según cifras del Servicio Nacional de Migrantes, 336.000 personas estaban de forma irregular en nuestro país, al menos hasta diciembre del 2023, es decir, hace ya varios años, esa es la última actualización que hay, y el 75% de esas personas corresponden a venezolanos y venezolanas, es decir, es un problema aún mayor considerando que, claro, que no limitamos, ¿cierto? En nuestro país no limita con Venezuela y por ende no es llegar y expulsar vía terrestre, sino que es más bien más fácil también vía aérea. Claro que por otro lado, José, también, ya lo decíamos, habló el presidente José Antonio Kast respecto a este tema. ¿Por qué es interesante lo que dice? Bueno, porque han dado distintas señales desde el norte del país para, de alguna forma, detener el ingreso irregular a nuestro país, pero también hay una problemática que ya existe y que tiene que ver con esta comunidad que ya está en nuestro país y que tiene que ser expulsada vía los decretos que ya están firmados, y también hay 85.000 documentos que están en proceso para que se concrete la expulsión de estas 85.000 personas, es decir, hay un universo de al menos 87.000 más las 30.000 expulsiones ya concretadas que hay que comenzar a ejecutarse, ¿cierto? Estas expulsiones, más de 100.000 personas a las que hay que sacar del territorio nacional y que no se ha podido llevar a cabo. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente José Antonio Kast. Hay varias de las personas que hoy día están con decretos de expulsión que ni siquiera han sido ubicadas. Quizás no están enteradas todavía de que están en un proceso de expulsión, y nosotros vamos a ir notificando, comunicando y señalándoles que siempre es mejor salir de buena manera que salir expulsado. Por lo tanto, van a haber siempre posibilidades de llegar a la persona, decirle, usted tiene la posibilidad de partir antes de que la expulsemos, y vamos a ir disponiendo de recursos para poder realizar esos viajes. Lo primero que había una discusión es si los aviones podían aterrizar o no en algunos países. Eso ya está por resolverse. En segundo lugar, el tema del financiamiento lo vamos a abordar paso a paso. Dice ahí, el financiamiento lo vamos a abordar paso a paso. ¿Por qué? Porque ya Frank Sauerbaum, quien va a asumir como director nacional del Servicio de Migraciones, aseguraba que este año, el presupuesto para este año no tiene contempladas las expulsiones que ya decíamos de cada una de las personas, cuesta alrededor de 3 millones de pesos. Por eso lo que dice el presidente José Antonio Kast es que eso se va a ir viendo paso a paso, porque tendrán que ver cómo materializar esta decisión, estos decretos, ¿cierto?, que ya están firmados y que hay que obviamente ejecutar. Y por otro lado también, por ejemplo, a Sauerbaum se le preguntó por el cronograma, cómo es lo que va a continuar, ¿cierto?, con justamente estas expulsiones. Y él dice, aún no hay un cronograma, es decir, todavía no tienen definido cómo van a operar de aquí en adelante para concretar estas expulsiones, pero que sí es muy probable que a fin de este mes, es decir, a fines de marzo, se junte el futuro director nacional del Servicio de Migraciones con el presidente José Antonio Kast, más el ministro del Interior, para definir dichas
sospechas. Escuchemos Vamos. los últimos comentarios que tenemos, esta vez del servicio de jesuita a migrantes, quienes hablan sobre la percepción que ellos tienen respecto a estas medidas. Dicen que al menos en su atención no ha habido una disminución de migrantes que soliciten el servicio de esta institución, ¿cierto? Y también hablan sobre la preocupación que tienen en ciertos beneficios que se podrían ver cortados para estos migrantes. Escuchemos el análisis, a ver. No hemos visto una disminución, hemos visto a muchas personas que vienen muy dispuestas y como siempre han venido previo a la asunción del gobierno, en todos los años que tenemos de trayectoria en el acompañar y orientar a las personas, vienen con todo el interés de poder acercarse al Estado, que las personas no puedan acceder a salud, pone en riesgo a la totalidad de la población, ¿no? De la salud pública, las vacunaciones. Por otro lado, el tema de educación. Acá hay muchos niños que ya están instalados en Chile, que se van a educar acá en Chile, que van a ser el futuro de nuestro país. Entonces también esas son cosas que es importante analizar. Vamos a tener un grupo importante de niños desescolarizados que van a ser los futuros adultos que van a estar desescolarizados en nuestro país. Eso es lo que queremos, retroceder en políticas que han sido tan virtuosas, tan importantes para el desarrollo de Chile. Bueno, en principio, al menos hasta ahora, lo que busca el gobierno del presidente José Antonio Kast es dar señales. Eso han dicho, al menos comenzamos con las señales. Zanja, ingreso de urgencias a ciertos proyectos, entre otras, para invitarlos, como decía en campaña también, a salir a quienes entraron de forma irregular. ¿Por qué? Porque también han enfatizado en que no van a regularizar a las personas que entraron por la ventana, que tampoco van a empadronar, ojo que es distinto regularizar que empadronar, claro, ¿cierto? Y que invitan a salir a quienes están de forma irregular para que luego puedan volver a entrar de forma oficial a nuestro país, porque dicen, si nosotros los llegamos a expulsar, tendrán trabas si es que quieren volver a ingresar. Claro, y con esto cerramos, Maca, pero Frank Sauerbaum decía esta mañana tal vez una manera de encontrar un camino o una solución a esto es que si hoy día hay una persona irregular, la invitamos a salir, dicen ellos, y si hoy día existe una sanción de 5 años para que vuelvan a ingresar de manera regular, a lo mejor se podría reducir la cantidad de años de dicha sanción para incentivar este proceso de regularización voluntaria, y podríamos llamarlo así, de parte de los mismos migrantes. Quedaremos atentos, Macarena, es un tema bien complejo y por eso es importante conocer en detalle el cronograma, esa pregunta que tú planteabas anteriormente. Muchas Estaremos gracias. atentos a lo que pase a fin que de estés mes. muy bien. Chao, muy buena José. tarde, Macarena, muchas gracias. 6 de la tarde con 1 minuto, nos vamos a ir al Congreso a esta hora y está el periodista Nicolás Donoso. Les cuento que el gobierno retiró el proyecto de negociación ramal que había sido presentado en su minuto por el gobierno anterior, encabezado por el presidente Gabriel Boric. Un breve contexto, ¿qué es la negociación ramal? Es este mecanismo de negociación colectiva en el que trabajadores y empresarios del mismo sector económico negocian y los beneficios laborales que se alcancen no van a ir, en beneficio, valga la redundancia, de solo una empresa, sino de todo un rubro. Esa es en términos generales la definición de negociación ramal. Bueno, vamos a conocer las reacciones a esta hora de la tarde junto al periodista Nicolás Donoso, que nos acompaña en Hoy es Noticia. Nicolás, ¿qué tal? Bienvenido. Hola José, ¿qué tal? Te saludo nuevamente acá desde el Congreso Nacional. Ahora estamos en el Senado, pero es cierto que la gran controversia y la polémica se suscitó durante esta mañana en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que estaba citada, primera sesión luego del cambio de mando, para poder abordar la aprobación de la distribución de las comisiones, pero donde en algún punto, en el momento en que se conoce que se había enviado un oficio por parte del presidente José Antonio Kast, que llevaba además la firma de 3 de sus ministros, Jorge Quirós, Daniel Mas y también Tomás Arrau, finalmente lo que se termina dando es que este proyecto se saca de tramitación, el proyecto que venía desde la línea del expresidente Gabriel Boric, que fue ingresado en todo caso el 9 de enero, vale decir, apenas unas semanas previas al receso estival. Tuvo poco margen de negociación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Con todo se alcanzó a aprobar la idea de legislar, pero en la comisión, no en el hemiciclo, y eso es relevante al momento de que el presidente José Antonio Kast envía este oficio, porque lo que finalmente se termina haciendo es impedir que siga su tramitación. Algunos señalaban por qué simplemente no se dejó dormir el proyecto, vale decir que no se le ingresara alguna urgencia. Bueno, finalmente el presidente Kast ingresó e instó también por una medida todavía más lapidaria, votando las pretensiones de la actual oposición para que el proyecto al menos se pudiese votar en el hemiciclo y eventualmente pudiese iniciar su discusión en particular. Un proyecto que modifica el Código de Trabajo, también busca mejores condiciones laborales en base a lo que había también dictado las negociaciones la Central Unitaria de Trabajadores
junto a la administración saliente del presidente Gabriel Boric, pero haciendo uso de este oficio entonces se quita de tramitación. Ya en algún momento, si los parlamentarios de oposición buscan nuevamente ingresar este proyecto, tendría que pasar un cierto periodo de tiempo. Y vamos a partir también ya con las reacciones, porque se le preguntó, de hecho, luego de una reunión que sostuvo en el comedor de la UDI con la Unión Demócrata Independiente, el ministro de las Express, José García Ruminote, en relación a por qué se enviaba este oficio en lugar de simplemente no colocarle urgencia al proyecto, dando a entender que no forma parte de las iniciativas de este gobierno de emergencia y del paquete de medidas que han ido ingresando como urgencia por parte del actual gobierno. Y el ex senador termina señalando que lo que se ha buscado acá es que nunca fue una prioridad para el gobierno del presidente Kast y que además se va en la búsqueda de incrementar, por ejemplo, la empleabilidad, debido a que ellos catastran cerca de 900.000 desempleados actualmente y cerca de 2 millones de personas con trabajos informales. Dicen, si se busca combatir tanto la informalidad como el desempleo, este proyecto va en la línea contraria, y allí en la línea contraria de las pretensiones del gobierno es que entonces se le quita también su tramitación. La negociación ramal, en lugar de ayudarnos en el objetivo de crear más y mejores empleos, va en la dirección contraria. Por eso creemos que no es el momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas. Y al retirarlo, lo que hacemos es entregar mayor certeza, de tal manera de que particularmente nuestros pequeños y medianos empresarios se atrevan a contratar más trabajadoras, más trabajadores. La verdad es que desde que se presentó el proyecto de negociación ramal, siempre dijimos que no lo compartíamos, siempre dijimos que iba en contra del objetivo principal de crear empleo. Lo dijimos cuando se presentó el gobierno, cuando lo presentó el gobierno pasado, que si mal no recuerdo fue a fines de enero. De verdad que fue una iniciativa además bastante tardía. En contra de las pretensiones de, por ejemplo, crear empleos, decía el ex senador José García Ruminote, actual ministro de las Express, y es lo que complementa, de hecho, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, al señalar que a lo largo de la campaña presidencial y al momento en que se presenta, de hecho, el plan de gobierno, junto también a las prioridades legislativas que se le iban a dar con urgencia, el proyecto de negociación ramal nunca apareció, de hecho, en la palestra, y de hecho siempre fueron detractores desde la derecha de que aquella iniciativa pudiese ver la luz. Bueno, el proyecto es muy malo, habría perjudicado el empleo de manera muy brutal. No solamente eso, el presidente Kast en uno de los debates con Yaret Jara en segunda vuelta, este tema se tocó. Y él dijo que no iba a empujar la negociación ramal. ¿Por qué? Porque una negociación ramal, los beneficios que se negocian, claro, a veces las empresas grandes pueden pagarlo, pero las pymes no. Y por lo tanto perjudica a las pymes y termina generando una industria de empresas grandes donde no hay pymes. Por lo tanto, el presidente fue muy claro cuando era candidato. Este es un mal proyecto que no vamos a apoyar, y lo que hizo hoy día de retirarlo es consecuente con lo que él prometió a los chilenos de manera transparente durante la campaña. Que no vamos a aceptar que se legisle en este espacio en contra de las grandes familias que trabajan en este país, la gente más pobre. Y en esa dirección, con nuestros asesores, estamos viendo qué podemos llevar al Tribunal Constitucional, qué podemos judicializar, pero no vamos a guardar silencio, y lo quiero decir con todas sus palabras, ante tanta infamia. Cuando se envían decisiones de parte del Ejecutivo, ya sea que sean potestad directa del Ejecutivo, como era cerrar Punta Peuco, entonces hoy día discutir con el plazo necesario la negociación ramal, corremos este riesgo que hoy día vemos que fue retirado. Y esas autocríticas hay que hacerlas. Ahí escuchábamos, José, también a la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, quien habla de judicializar, eventualmente llevar algunos puntos hasta el Tribunal Constitucional. No solamente se refiere en particular al proyecto de negociación ramal, sino que a este proyecto de reconstrucción amplio, misceláneo, que va a presentar el gobierno tentativamente la próxima semana, porque, por ejemplo, se hace cargo de restringir de alguna manera la gratuidad a mayores de 30 años. También está el mecanismo de cobro para el CAE, que eso se va a intensificar, y ha sido una molestia palpable también que se ha generado
liderado desde el Partido Comunista hasta parte del socialismo democrático, pero no solamente se ha estado moviendo la contingencia por el proyecto de negociación naval, este retiro, sino que también por cómo van a quedar integradas las comisiones legislativas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Rápidamente te comento que acá, al menos en el Senado, no hay humo blanco todavía. De hecho, está la sesión en sala, pero para votar, atención, la reforma constitucional a Gendarmería, que deja las funciones de seguridad ya radicadas en el Ministerio de Seguridad y las propias materias de reinserción en justicia. Es una iniciativa que el gobierno le puso urgencia de discusión inmediata y que eventualmente podría o ser ya quedar listo para poder ser ley esta jornada o avanzar a tercer trámite si se le realiza algún cambio, eventualmente inclusive comisión mixta. Pero hablando de la conformación de comisiones, en la Cámara de Diputadas y Diputados se cumplió el pacto, lo que se había fraguado también en base a la presidencia de la Cámara con el acuerdo administrativo. La Democracia Cristiana se terminó sumando, por tanto tuvo acceso a cupos relevantes. Recordemos que, por ejemplo, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, va a pasar a integrar la bancada de la Democracia Cristiana, y no es casualidad que haya quedado como presidente de una de las comisiones más relevantes, como es la Comisión de Constitución. La Comisión de Hacienda, por ejemplo, va a quedar en manos del diputado republicano Agustín Romero. Esteban Schubert hará lo propio en Comisión de Relaciones Exteriores, y el actual oficialismo sigue también cantando victoria porque, por ejemplo, en carteras más sectoriales como educación se la quedó el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, y ha hecho lo propio la diputada de Demócratas, Joana Pérez, con Gobierno Interior. Otra instancia relevante si estamos hablando de tramitación de proyectos que van en la línea de enfrentar la materia migratoria o eventualmente algunos cambios electorales que se puedan hacer. Vamos a pasar a escuchar al diputado y jefe de bancada independiente PPD, Raúl Soto, defendiendo el acuerdo que se había fraguado también para la mesa de la Cámara, y así como también la distribución de cupos para poder tener incidencia en las comisiones. Unánimemente los 10 parlamentarios del PPD y la bancada PPD independiente hemos decidido no sumarnos a un acuerdo amplio administrativo en materia de presidencias de comisiones y en materia de integración de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y nuestra votación favorable el día de hoy respecto de la propuesta de la mesa en relación a la integración de las comisiones tiene que ver con dos elementos. Primero, un sentido de responsabilidad, porque el trabajo legislativo no se puede paralizar, no se puede detener, y es necesario que empiecen a instalarse hoy día y empiecen a funcionar las comisiones. Y segundo, porque queremos ser una oposición incidente. Y para incidir tenemos que participar de las comisiones legislativas. Sin duda va a ser complejo para la oposición avanzar en nuestros proyectos. Está claro que estas son comisiones donde la mayoría evidentemente responde al gobierno, y aquí la vocación para lograr acuerdos, para avanzar en acuerdos, depende mucho más de la mayoría que de quienes somos la minoría en el Congreso. Yo espero que la conducta que se tuvo durante el periodo anterior, que por lo menos en esta comisión fue muy respetuosa de la mayoría y de las minorías también, pueda verse reflejada también a futuro con la presidencia del diputado Mulet. Es difícil invitar al Partido Comunista y al Frente Amplio a negociaciones para formar parte de nuestro acuerdo. Sin embargo, el trabajo que se hizo con los partidos oficialistas fue buscar los mejores espacios más amplios y transversales, de tal manera de poder constituir las comisiones que bien nos dan el fruto de poder estar en la mayoría de ellas, sobre todo en las que tienen mayor gravitancia respecto de las votaciones y los proyectos que se tramitan aquí en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estamos muy tranquilos y contentos de ese trabajo. Ahí el jefe de bancada de Renovación Nacional, Eduardo Durán, hacía énfasis en la relevancia de que se haya logrado este acuerdo, porque finalmente, lo decíamos, en comisiones como Hacienda, Constitución, Gobierno Interior, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente o Trabajo, la derecha va a tener cerca de 7 o inclusive 8 diputados de los 13 de cada una de estas 27 comisiones, con, por ejemplo, en ocasiones 3 cupos para republicanos, 2 para Renovación Nacional y 2 inclusive para la UDI, y alguno para el Partido Nacional Libertario, que si bien no forma parte del gobierno, también de alguna manera es cercano a las ideas de derecha, más de hecho que en otros momentos. Y también señalarles entonces lo que decíamos, en el Senado no termina habiendo un acuerdo aún, tendría que eventualmente votarse mañana, porque si no se vota va a irse retrasando la constitución de las comisiones, y con ello la
priorización de proyectos legislativos. La piedra de tope hasta ahora, José, también sigue siendo esta separación que se ha dado en la oposición, esta ruptura por parte de la Democracia Cristiana, la Federación Regionalista Verde Social, el Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes se molestaron por el hecho de que el Partido Socialista y el PPD terminaran pactando de alguna manera con la derecha para la presidencia de la Cámara y para la distribución de cupos de las comisiones, lo que de momento aún no se resuelve. Bueno, vamos a quedar atentos si esa molestia trasciende a otras áreas también de la discusión parlamentaria. Gracias, Nicolás Donoso, que tengas una muy buena tarde. Gracias por la información. Buenas tardes. Chao. 6:14. Pausa rápidamente con imágenes de La Serena. Hay 23 grados a esta hora en la costa de la región de Coquimbo. En Santiago, 27,5. Vamos a la pausa. Al regreso seguimos de vuelta con Hoy es Noticia en CNN Chile. 6 de la tarde con 17 minutos. Queremos seguir analizando los temas que marcan la contingencia política y para ello estamos en contacto con el diputado de RN, Diego Chalper, que amablemente ha aceptado la invitación de CNN Chile. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Hola, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Todo bien, muy buenas tardes. Comencemos hablando de estas prioridades legislativas que ha presentado el gobierno durante las últimas horas y se agrega también la próxima presentación de esta ley miscelánea cuyos principales planteamientos también conocemos. Quisiera preguntarle para partir, diputado, si es conveniente mezclar tantas materias, tantos temas que algunos dicen son diferentes entre sí en una sola discusión o puede enredar la discusión. Bueno, saludar a los auditores. A ver, lo que sucede es que son muchos los temas que tenemos que abordar. Voy a subir un poquito aquí la cámara. Ahí está, perfecto. Y claro, y tenemos poco tiempo, porque cada mes que pasa, y los que conocemos de los tiempos legislativos, las cosas se van demorando, más dificultoso hace que esto produzca los efectos que necesitamos en cortísimo plazo. Entonces, esta ley que va a contener distintas materias, digámosle a la gente en su casa la verdad, ni una de ellas es nueva. O sea, que alguien me diga que no se ha discutido en Chile sobre contribuciones, sobre cambio en materia de uso de suelo, en fin, o sea, las cosas que se han ido conociendo. La verdad que, seamos honestos con la ciudadanía, estos temas ya han estado en discusión. Podremos tener distintas miradas al respecto, pero que alguien me diga que es una cosa novedosa en su vida, no. Por lo tanto, yo creo que es bueno concentrar la conversación, que seamos capaces de hacer un tratamiento adecuado a los distintos temas, pero que no nos desperdiguemos en muchas comisiones, porque eso lo que hace en la práctica es hacer más lenta la tramitación de temas que son extremadamente urgentes. ¿Pero podría, por ejemplo, impedir un debate profundo? No, yo creo que no, porque, a ver, en todos estos temas, la verdad que las diferencias, más que de mérito en profundidad son más bien diferencias de ideas. O sea, yo puedo entender que alguien no esté de acuerdo con la rebaja del impuesto de primera categoría. O yo puedo entender que alguien no esté de acuerdo con simplificaciones en materia de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pero que no me digan que necesita más tiempo para pensarlo. Sí. Otra cosa distinta es que discutamos sobre la redacción misma o sobre las excepciones o sobre eventuales cambios en algunos temas que puedan impactar a ciertos sectores en particular, pero yo creo que hay que sincerarle a la ciudadanía de que aquí hay dos miradas. Una mirada es la que finalmente se terminó imponiendo con un 58%. Esa mirada cree que la reactivación económica no está de la mano de fortalecer el rol del Estado, sino que más bien está de la mano de rebajar carga tributaria, rebajar burocracia estatal, facilitar franquicias tributarias, y por lo mismo yo creo que llegó el momento de que los parlamentarios voten en conciencia si comparten o no comparten esa mirada nomás, José. Sí, es que yo entiendo su punto, pero a veces también, y siendo justos con la realidad, en un solo proyecto se han demorado mucho tiempo, no solo meses, sino años. Me viene a la memoria lo que ha pasado recientemente con Sala Cuna Universal, por eso le ponía el tema sobre la mesa. Bueno, lo de la Sala Cuna a mí me parece lamentable. La verdad que el gobierno anterior, pudiendo haber tenido una discusión mucho más rauda, prefirió ingresar una indicación sustitutiva en la recta final de su mandato y complicar la tramitación. No, mire, yo la verdad que en esto me he ido convenciendo de que mejor vale la pena concentrar la conversación, que escuchemos a los expertos, pero en una sola comisión y que vayamos sacando adelante los temas, de los cuales yo le confieso, no del todo convencido estoy en algunos. Por ejemplo, yo en el tema de la gratuidad, lo dije ayer, lo reitero hoy día, tengo ciertas dudas de cuál es el real impacto en materia fiscal que tiene, y para nosotros en Renovación Nacional el resguardo de especialmente, por ejemplo, las mujeres que una vez que salen del colegio no es que, digamos, dilaten sus estudios o los posterguen por una razón distinta a la que tiene que ver con cuidar a una tercera persona o porque están buscando tener familia. Entonces, que una persona después de 30 años no pueda acceder a la gratuidad, a mí me parece que no mueve mucho la brújula
y que en realidad son temas que hay que conversar, ¿se fija? Qué bueno que tocó el tema de la gratuidad porque lo tenía en nuestra pauta de preguntas, lo habíamos hablado con el equipo. ¿A su juicio, gratuidad debiese seguir como está hasta ahora? ¿Ninguna modificación en ese aspecto? No, yo creo que hay que conversar sobre el tema. A ver, la gratuidad universal para la gente en su casa es infinanciable. O sea, lo que pretendía el gobierno con el financiamiento de la educación superior, con el proyecto del FES, de extender la gratuidad a nuevos deciles, es una cosa infinanciable. La pregunta es, ¿hasta qué decil tienen las personas capacidad de poder contribuir en el financiamiento de sus estudios y en cuáles no? Y esa es una conversación que tenemos que sincerar. Ahora, decir que una persona mayor de 30 años no debiese tener acceso a la gratuidad, a mí me parece que es una cosa compleja, porque, por ejemplo, el caso de mujeres que estudian y trabajan, o mujeres que quieren tener familia, o mujeres que postergan sus estudios porque están al cuidado de terceras personas, todas esas realidades tienen que estar en el foco. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en la reactivación económica, en la reactivación institucional, pero no se le olvide que también tenemos que tener foco en la reactivación familiar. Tenemos una tasa de natalidad bajísima, tenemos una responsabilidad enorme de ir al encuentro de las mujeres que más lo necesitan y por lo tanto me parece que hay un tema a conversar. Ya, o sea, el tema de los deciles se puede conversar, se puede tal vez ahí hacer una modificación como usted lo planteaba, pero que exista un límite de edad de 30 años, ¿eso no le parece? O sea, en el fondo pensando en que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa nos habla de un límite de 30 años y si van a estudiar con gratuidad tras esa edad, que sean las carreras técnicas. Al menos ese límite de edad para usted no debiese estar en la propuesta. Eso se entiende de sus palabras, ¿verdad? A mí no me convence. Perfecto. Diputado, otro tema, la cuna universal que lo tocamos anteriormente. El día de ayer en Tolerancia Cero, la presidenta del Senado, senadora de su partido, Paulina Núñez, señalaba que ella ya tenía prácticamente un acuerdo con el Ejecutivo para que fuera incluida la cuna universal en el Plan de Reconstrucción Nacional. ¿Qué información tiene usted sobre ese tema particularmente y si estaría de acuerdo con una medida de esas características, pensando en la prioridad que se le quiere dar a los temas que están en ese plan? A ver, déjeme hacerle una pequeña introducción. Nosotros compartimos que hay una emergencia fiscal, que hay una emergencia en materia de seguridad, pero hay otra emergencia, que es la emergencia de la niñez, que es cómo hacemos para, primero que todo, incrementar las tasas de natalidad, segundo, proteger a los niños, especialmente los más vulnerables, y tercero, proteger a aquellas mujeres que trabajan, pero al mismo tiempo tienen la dificultad de qué hacer con el cuidado de sus niños. Por lo tanto, en ese eje, en el eje de emergencia niñez, como parte de una política de reconstrucción familiar, le hemos planteado al gobierno que la sala cuna universal, veamos en qué términos de acuerdo al déficit que nos ha dejado el gobierno anterior, pero que también tiene que ser parte del plan de reconstrucción. Y lo que hemos encontrado por parte del ministro Quirós es apertura a tener esa conversación. Mire, seamos sinceros con los chilenos, el déficit fiscal con que nos dejaron es escandaloso. Y a medida que pase la semana, nosotros como Renovación Nacional, para que lo sepan los auditores, vamos a hacer una sesión especial aquí en la sala, para que el ministro le venga a contar a todos los chilenos el estado en que están las finanzas públicas. Vamos a oficiar a todos los ministros de Estado con esa misma intención y por lo tanto, conocido el déficit fiscal, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que se querrían hacer van a ser difíciles. Pero eso no tiene que impedir, porque digamos la reconstrucción económica tiene que ser a su vez reconstrucción familiar, que nos desentendamos de muchos niños, de muchas madres que requieren un apoyo y por eso para nosotros que la sala cuna universal sea parte del empeño colectivo, tiene que ser una prioridad. Diputado, dos preguntas en una. ¿Debiese ser ley sala cuna universal de aquí a los próximos 90 días, considerando esa flecha como un plazo establecido por el Ejecutivo para mostrar resultados? Y por otro lado le pregunto, ¿se va a empujar lo que ya se ha discutido, el mismo proyecto en el cual ya se ha avanzado o estamos hablando de un nuevo proyecto? Mire, su primera pregunta, nosotros de Renovación Nacional vamos a empujar que dentro de los 90 días este proyecto ojalá se encuentre aprobado. Y respecto a su segunda pregunta, yo prefiero trabajar sobre la base de lo que ya se ha avanzado, lo conversamos con el senador Sangüesa de la Comisión de Educación del Senado, donde está radicado ese proyecto. La idea es ingresar indicaciones de aquí a las próximas semanas. Entiendo que el plazo de indicaciones vence el último día de marzo y sobre la base de esas indicaciones poder trabajar. Yo no creo que sea necesario partir con un proyecto nuevo, al revés, yo creo que hay que trabajar sobre lo que está y ojalá tender a cerrar las conversaciones. Y si no hay acuerdo, bueno, lo más parecido a la democracia nomás, pues habrá que votar y habrá que ver quién piensa una cosa y quién piensa otra. Pero este proyecto tiene que tener prioridad. Diputado, quisiera preguntarle también por algunas iniciativas relacionadas a migraciones, pero antes me gustaría conocer su planteamiento respecto a posiciones que ha marcado la actual oposición
Cuando señalan sobre la estrategia legislativa de este gobierno una semejanza, por ejemplo, con lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comenzar su segunda administración, a lo que ha hecho Javier Milei en Argentina. A ver, cualquier comparación es no justa porque cada país es distinto. Yo creo que es un hecho la causa de que Chile tiene urgencias que tenemos que enfrentar entre todos. El combate al crimen organizado, el déficit fiscal, las listas de espera, el ausentismo escolar. Yo lo que le pido a la oposición es que se suba al tren del sentido de urgencia y que por lo tanto plantee los reparos que tiene que plantear, pero que no obstaculice cosas que son de primera necesidad. Y lo digo, por ejemplo, a propósito de esta ley miscelánea que va a ingresar en materia de Hacienda. Planteen sus puntos de vista, pero pretender que una conversación como esa se dilate por meses es no entender que la reactivación económica tiene que ser una prioridad. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo y más bien lo que observo es que en ciertos sectores de la oposición hay mucha desorientación. Mire, piense usted que en el Senado se construyó un acuerdo que el Partido Socialista estuvo dispuesto a suscribir. Aquí en la Cámara, en cambio, no estuvieron de acuerdo en suscribir el acuerdo y hoy día lo que ha ocurrido es que ese acuerdo que tenía 78 votos ha pasado a tener 95, o sea, se ha ido ensanchando la base de apoyo de la mesa. Entonces, yo aliento a esos sectores de oposición moderada que no se sientan cautivos a los sectores más radicalizados, que no se sientan necesariamente convocados por una oposición confrontacional y que estén dispuestos a construir puentes de conversación. Yo eso es lo que le pido a la oposición. Ya, pero los temas tributarios no se debiesen discutir aparte. ¿Sabe cuáles son los temas tributarios? Mire, alguien de la oposición me puede venir a decir. Miscelánea. Por eso, que necesita información nueva sobre la rebaja del impuesto de primera categoría, o que necesita información nueva sobre eliminar el impuesto a las ganancias de capital, o que necesita información nueva sobre el tema de la exención al pago de contribuciones, si un proyecto de ley de ese tipo ya lo discutimos en la legislatura anterior. Cosa distinta es que ellos no estén de acuerdo, pero no pretendan dilatar una conversación sobre la base de decir que no tienen información, cuando lo que no tienen es que no están de acuerdo. Además, acuérdese de mí en lo que le voy a decir. Varios en la centroizquierda, y para qué decirle en el mundo del partido de la gente, van a terminar apoyando este tipo de medidas tributarias, porque se dan cuenta que mientras Uruguay aplica impuesto cero, que mientras en Colombia se están aplicando franquicias tributarias para las remesas de capitales, nosotros tenemos una tasa tributaria que está por sobre los países de la OCDE. Entonces, eso no puede continuar y tenemos que entender que para reactivar la economía tenemos que estimular la inversión extranjera y eso requiere un cambio en materia tributaria. Diputado, abordemos uno de los temas con discusión inmediata que ha sido dado a conocer por el gobierno y es la tipificación del ingreso irregular como un delito. Hoy hay que decir, aunque parezca tal vez poco intuitivo, aunque parezca un poco de perogrullo, pero hay que señalarlo que hoy día es una falta, no es un delito y este es un proyecto que está en el Congreso desde la administración anterior. De aprobarse, ¿cómo funcionaría en la práctica o cuál es el escenario ideal al que quiere llegar el oficialismo? ¿Detectamos un ingreso irregular y expulsamos de inmediato? ¿Es eso viable? ¿Crear centros de detención en la frontera? ¿Cómo se llevaría esto a la práctica? A ver, qué bueno que usted lo dice al comienzo de su exposición porque la gente a veces no lo sabe. Como hoy día es una falta, no se puede hacer detención por flagrancia, tampoco se puede hacer control de detención, mucho menos pedir medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva o una cosa de ese tipo, que se hace importante ¿en qué sentido? En que cuando entra una persona indocumentada al país, si es una falta, usted no la puede retener y como no la puedes retener, no tienes cómo saber de dónde proviene, cuál es la documentación que tiene. Entonces, hay todo un tema de control de frontera y de identificación de personas no identificadas. Usted se acordará que en su minuto el fiscal nacional le dio la instrucción a sus fiscales que todo aquel que estuviera indocumentado, el fiscal pidiera la prisión preventiva, lo que se llamó el criterio Valencia. Lo que se llamó exactamente, el criterio Valencia, pero con la finalidad de que tuviéramos a la gente enrolada. Segundo tema relevante, los que están en su casa tienen que saber que cualquier persona que migra de un país a otro, esa decisión no la toma de un día para otro. Y por lo tanto, las condiciones en cómo se va a dar el país destino son relevantes al momento de tomar esa decisión. Y un país que establece que ingresar ilegalmente es constitutivo de delito inhibe lo que llamamos el efecto llamado. Y por lo tanto, esta cuestión es muy importante. Lo que hemos tenido la posibilidad de conversar con autoridades de otros países era común escuchar que Chile era país destino final. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como no era delito, no te detenían. Entonces, esa es una cuestión muy grave. Y por lo mismo, parte de la estrategia tiene que ver con hacerle sentir a aquel que va a venir a Chile de manera ilegal que no es llegar e instalarse. Ya. Y después, respecto a lo que usted pregunta, que es una pregunta muy correcta, yo me imagino que al ser delito se puede hacer detención por flagrancia, se puede aplicar toda la legislación que hemos dictado respecto de control de vehículos, control de incluso
las mochilas que se pueden llevar, o sea, hacer esos controles propios que hemos ido avanzando. Después, si esta persona efectivamente está ingresando ilegalmente al país, se le va a retener. Yo no creo que haya que pensar que todos tengan que quedar privados de libertad, pero sí al menos que sean reconducidos a sus países de origen y también que seamos capaces, en aquellos casos que son personas que hayan cometido delito, que tengan algún prontuario en su país de origen, efectivamente retenerlos para proceder a las expulsiones correspondientes. Entonces, todo eso tiene que ver con una estrategia de control migratorio que para nosotros es muy importante. Piense que somos los autores de este proyecto de ley. Sí, pero hay un tema diplomático pendiente con Venezuela también y sabemos que un grueso de los migrantes irregulares viene de allí. Y no solo con Venezuela, piense usted lo que teníamos con Bolivia hasta hace poco. Claro. Los bolivianos nos decían que si las personas que pasaban la frontera no eran bolivianos, no nos aceptaban reconducirla. Yo quiero creer, y quiero contarle una infidencia que quizás es un poco imprudente, pero yo tuve la oportunidad de conversar personalmente con el canciller de Bolivia y ellos se dan cuenta que fortalecer la relación diplomática con Chile requiere abordar el tema migratorio. Lo mismo sucede con Venezuela. Yo veo con buenos ojos que todo lo que ha ocurrido, que tendríamos otro programa y usted y yo para comentarlo geopolíticamente, pero al menos desde este punto de vista, yo creo que si restablecemos relaciones diplomáticas con Venezuela, restablecemos servicios consulares, podríamos perfectamente restablecer el envío de aviones a Venezuela, ¿por qué no? Entonces, yo creo que esto tiene que ser parte de una estrategia más global. ¿Y le han pedido al canciller que inicie esas tratativas? ¿O ya las iniciaron? Mire, yo no tengo información que ya las haya iniciado, sí le puedo decir que se lo hemos planteado. Ah, ya, muy bien. Bueno, ahí sería bien importante, pensando en el escenario, la posibilidad que se abre de restablecer esas relaciones diplomáticas. Diputado, estamos en el tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta política y de cara al futuro, o de cara más bien a lo que se viene de ahora en adelante ya con José Antonio Kast en la presidencia de la República. Chile Vamos, como lo conocíamos hasta ahora, no va más. ¿Está hoy en formación una coalición más amplia desde el Partido Republicano y hasta Demócrata como uno de los últimos deseos políticos que planteó en una entrevista casi muy próxima a su fecha de fallecimiento el entonces presidente Sebastián Piñera? Mire, yo tengo una mirada un poco distinta. Yo más bien creo que desde el discurso de cambio de mando del presidente electo, donde él dice que para él gobernar con Chile Vamos es una cosa extremadamente importante. Cuando usted mira cómo se están componiendo los cuadros de gobierno, alguien con un mínimo de sentido de objetividad se da cuenta que los cuadros de gobierno en un porcentaje importante vienen de personas que son parte de Chile Vamos. Nosotros hemos sentido la necesidad de colaborar con el gobierno para que le vaya bien. Ahora, eso no significa que hayamos cambiado nuestra visión de que nosotros representamos una mirada distinta, una mirada que a veces cuando se es oposición, y permítame esta frase, cuando se es oposición, una mirada capaz de construir acuerdos, de tener experiencia de gestión, de construir mayoría, claro, no es tan valorada, se valora más quizá aquello que es confrontacional. Pero yo lo decía antes y lo reitero hoy día. Yo creo que ahora que toca ser gobierno, se está valorando cada vez más aquellas miradas que son capaces de construir. Entonces yo al menos me la voy a jugar y por eso estoy candidateándome como vicepresidente del partido para revitalizar una centro derecha moderna, dialogante, territorial y capaz de construir mayoría. Ya, o sea, entiendo de su palabra y con esto cerramos, más con una colaboración con el actual gobierno, pero no necesariamente con miras a formar una coalición tan grande como en su minuto planteó el expresidente Sebastián Piñera. Usted es más por mantener la identidad de Chile Vamos como bloque. Nosotros vamos a colaborar con mucha lealtad, pero al mismo tiempo, como lo dije el otro día, somos colaboradores exigentes. Queremos que las cosas se hagan bien, que no olvidemos por la emergencia de seguridad, la emergencia niñez, y que nos demos cuenta de que la tarea es muy profunda y vamos a cooperar a ella. Ya pues, diputado, hartos temas que analizar, nos quedan otros pendientes. Lo invitamos a la próxima para seguir conversando. Que tenga una buena tarde. Sí, yo tengo el deber de ir alguna vez al estudio con usted. Siempre nos toca a distancia. Sí, pues, así que acá lo vamos a esperar. Acá lo vamos a esperar. Bueno, nos dice el equipo que encantado, es mucho mejor la conversación cara a cara que a través de Zoom. Muchas gracias. Que le vaya bien, cuídese. Igualmente, gracias. 6:35, nos vamos a la pausa con imágenes del puerto de Valparaíso y 19 grados a esta hora, justamente en una vista, allá a lo lejos vemos el edificio del Congreso Nacional. Pausa, ya estamos de vuelta con Hoy es Noticia. De vuelta con las noticias, nos vamos rápidamente al Palacio de la Moneda porque durante esta tarde el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se reunió con la Confederación de Dueños de Camiones para analizar los eventuales cambios al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Estamos en contacto en directo con la periodista Natalia Muñoz desde la sede de gobierno, lugar al que llegó también durante esta tarde el presidente de la República, luego de su viaje por el norte del país. Natalia, estamos contigo, buenas tardes.
Hola José, muy buenas tardes. Sí, y en breve también comenzaría una reunión de coordinación donde la va a encabezar justamente el presidente de la República, José Antonio Kast. No tenemos, eso sí, la confirmación de cuáles serían los ministros que integrarían esta reunión, pero sí o sí nos confirmaban de que va a estar presente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque van a hacer estas modificaciones que se ingresarían eventualmente como un proyecto de ley a este mecanismo, al MEDCO, el punto central que se va a ir analizando durante esta reunión. Ya bien tú comentabas, José, que durante esta tarde se reunieron en Teatino 120 el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto con la Confederación Nacional de Transportistas, con el gremio de los camioneros, con diferentes regiones también que llegaron a reunirse con el ministro de Hacienda, y ahí nos confirmaban justamente por parte del gremio de que ya le había adelantado el ministro de Hacienda que van a haber modificaciones a este mecanismo que busca estabilizar el precio de los combustibles. Recordemos de que hay bastante incertidumbre y volatilidad también con respecto al precio de los combustibles, que han registrado una fuerte alza durante las últimas semanas, y esto podría continuar ocurriendo. Y fueron las palabras también que entregaba durante la jornada de este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aquí en La Moneda, luego de reunirse con los parlamentarios, con los senadores de oposición, quien no descartaba de que justamente pudieran haber modificaciones a este mecanismo debido a la estrechez fiscal que existe, y según lo que comentaba el ministro de Hacienda, de que no existen en este momento los recursos suficientes para poder inyectar los fondos a este mecanismo, que recordemos también que el próximo jueves se viene un alza importante a las bencinas que va a ser cerca de 26 pesos según lo que nos confirmaban, pero recordemos de que esta alza sería mucho mayor si es que no existiera este mecanismo, y sería alrededor de los 300 pesos. Y por eso es que preocupa tanto y que ha sido tan polémico también este anuncio de esta posible modificación a este mecanismo de estabilización de los combustibles. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban justamente desde el gremio de los transportistas a la salida del Ministerio de Hacienda. Vamos a tener una reunión con las personas que están viendo el tema en los distintos ministerios para tomar una decisión. Como lo señalaba el ministro de Hacienda, nosotros en una semana podemos perder entre 50 hasta, dependiendo del valor del petróleo, hasta 100, 200, 150, 200 millones de dólares. ¿Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del MEDCO? Claramente no. Nosotros no podemos aislarlos del mundo. El mundo está en una crisis y Chile está en una crisis fiscal. Invitamos también a las personas a pensar qué es lo que tiene que hacer la autoridad en un momento determinado. Dar una, entre comillas, buena noticia por una semana, 2 semanas, sabiendo usted y yo que eso es una ilusión, o tomar las decisiones a tiempo para evitar un drama mayor. Sí, José, antes de revisar justamente esta reacción que les comentaba del gremio de los transportistas, escuchábamos las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, que las entregaba justamente antes de viajar hasta Santiago y de llegar aquí a La Moneda, donde ya estaba justamente adelantando de esta reunión que se va a llevar a cabo dentro de pocos minutos aquí en el Palacio de Gobierno, con respecto a la coordinación también con sus ministros de cómo serían estas modificaciones que se ingresarían eventualmente a este mecanismo que busca estabilizar los precios de los combustibles. Recordemos también, José, de que este mecanismo está vigente desde el año 2014 y ha tenido bastantes modificaciones también diferentes años. De hecho, ahora en este momento el mecanismo que está rigiendo lo que busca es que los precios de los combustibles no suban más allá del 2,4% y esta alza se realice cada 3 semanas para que, por supuesto, pegue menos al bolsillo de los consumidores, sabiendo también de que somos una economía abierta y estamos muy expuestos en nuestro país a todas las alzas que se den justamente los combustibles en materia internacional, y eso es justamente lo que nos está pegando en este momento debido al conflicto armado en Medio Oriente. Escuchemos entonces ahora cuáles fueron las palabras justamente que entregan desde el gremio de los transportistas, y también tenemos las reacciones desde la
Confederación de Producción y el Comercio. Escuchamos. No estamos en condiciones de informar que el MEPCO se va a terminar. Entendemos que es un instrumento de estabilización. No olvidemos que el gobierno anterior puso 4.500 millones de dólares para este instrumento de estabilización, pero aparentemente esos recursos no están por ninguna parte. Y nos explicó también el ministro que la caja fiscal estaba muy debilitada. ¿O sea que sí o sí habría una modificación al MEPCO? Entendemos que es posible que haya una modificación al MEPCO. Entendemos que se va a conversar con otras organizaciones también para buscar en conjunto la mejor solución para, como dije anteriormente, asegurar el abastecimiento a la nación. Hoy día, por las alzas que hay permanentes, le cuesta a la caja fiscal en las 3 semanas que ha tenido alzas permanentes del orden de 180 millones de dólares, por lo tanto es fácil calcular lo que podría ocurrir si sigue este aumento del valor de los combustibles. A ver, lo que vemos es una realidad internacional donde ha habido un shock del precio del petróleo que no se veía en décadas y que en la medida en que persista puede generar una disrupción importante no solo a las arcas fiscales, sino que también a las proyecciones de crecimiento económico que tenemos para el país este año. De hecho, las estimaciones que estaban entre 2 y 3% de crecimiento para este año pueden verse acotadas en la medida que el escenario internacional sigue complejo durante más tiempo. Analizar la implementación del MEPCO es algo que está dentro de las atribuciones del Ejecutivo, porque ciertamente en este escenario puede generar una merma de recursos muy sustancial. Sí, ya escuchábamos entonces, José, las reacciones por parte de los gremios. Le consultábamos también al gremio de transportistas si es que estaban analizando también algún tipo de paralización, si es que las alzas de los combustibles llegan a ser muy fuertes durante las próximas semanas, y nos comentaban de que luego de esta reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo descartaban tajantemente debido a que estaban analizando también diversos mecanismos para que, si es que estas alzas que se estarían proyectando sin este mecanismo de estabilización, el MEPCO, se llevarían a cabo, podrían tener entonces diferentes mecanismos para que a los transportistas no les pegue tan fuerte. Ahora, eso sí, José, si nos vamos a analizar también los diferentes datos, según lo que confirmaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, decía que semanalmente se están gastando cerca de 50.000 millones de dólares en este mecanismo de estabilización, y debido también a las alzas que vamos a tener en los combustibles el próximo jueves, según lo que nos comentaban los expertos, en las bencinas de 93 y de 97 octanos se gatilló un subsidio de más de 100 pesos por litro, pero esto sube mucho más, de hecho se triplica en el caso del diésel, porque el subsidio fue superior a 230 pesos por litro. Ojo con estas cifras, porque eso sería lo que subiría los combustibles si es que no tuviéramos este mecanismo de estabilización, y es por eso también que ha causado tanta polémica en el Congreso si es que se llega a limitar, a modificar este mecanismo. Lo cierto, eso sí, de que ahora estamos en un momento complejo de estrechez fiscal y también de incertidumbre a nivel internacional por el conflicto del Medio Oriente, donde han subido fuertemente el precio de los combustibles, y es por eso que se necesitarían justamente muchos más recursos para poder ir inyectando también este fondo de estabilización, de donde, según lo que comentaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, no estarían disponibles estos recursos, y es por eso también que se da este problema y esta propuesta de modificar justamente este mecanismo de estabilización. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los economistas al respecto. La semana pasada, más o menos, los recursos empleados por el MEPCO fueron alrededor de 46 millones de dólares, y por eso está ahí la preocupación del ministro Quirós. Porque hoy día lo que sucede es que estamos en una situación de estrechez fiscal, y en ese contexto el ministro Quirós llega y observa de que el MEPCO en la actual coyuntura está utilizando una gran magnitud de recursos, 45 millones de dólares la semana pasada, y yo estimo más o menos que este mes, en marzo, deberían ser entre 200 y 250 millones de dólares. Y en ese sentido, yo lo que creo es que más que eliminar
que yo creo que es un tema más político de los senadores de oposición que sacaron este tema en la reunión de ayer. Yo creo que es más una modificación del MEPCO. Aquí obviamente el impacto inflacionario se va a dar, ya estimamos que para el mes de marzo por lo menos la inflación aumentaría solamente por efectos del conflicto armado, o más bien por el impacto en el mercado, digamos, de bienes energéticos, en torno a unos 0,2 puntos porcentuales, y eventualmente también vamos a tener impactos asociados al alza del tipo de cambio nominal, un tipo de cambio nominal que está fluctuando en torno a 900 pesos por dólar. Por lo tanto, aquí vamos a esperar impactos en el mes de marzo y también en el mes de abril. Tenemos que considerar que va a haber un impacto inflacionario, que en la medida que el conflicto armado permanezca activo en el tiempo, este impacto inflacionario va a ser mucho más amplio y mucho más acumulado. Ojo también con ese dato, José, porque ya nos estaban adelantando justamente los expertos a la cifra que vamos a tener correspondiente al IPC de marzo, donde nos adelantaban de que podrían ser cerca de 0,2 puntos porcentuales que se verían afectados y que presionarían a nuestra inflación solamente por el hecho de lo que han subido ya también los combustibles. Por supuesto, va a ser una presión que vamos a tener durante este primer semestre, ya que la verdad es que según lo que nos comentaban va a continuar justamente este conflicto, continúa también la incertidumbre y también si es que se van a llevar o no a cabo estas modificaciones a este mecanismo de estabilización de los combustibles, donde por supuesto nosotros continuaremos muy atentos. Así es, Natalia Muñoz, seguimos reporteando el tema, todo esto en medio del contexto internacional y la alteración de precios que provoca también en países como el nuestro. Muchas gracias y que tengas una buena tarde. Cualquier novedad tú nos llamas de nuevo. Nos vemos. Chao, Natalia. 6:50. Vamos a hablar a esta hora de la tarde del proyecto Dominga. Les cuento que la Corte de Apelaciones acogió un recurso presentado por el Sindicato de Pescadores de Totoralillo y restableció el permiso ambiental al proyecto Dominga. La periodista Javier Albornoz de CNN Futuro tiene más detalles sobre esta decisión. Javier, estamos contigo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, un nuevo capítulo se está escribiendo en esta historia larga que ha tenido el proyecto minero portuario Dominga. Esto luego que durante esta jornada se conociera la resolución, o más bien el acogimiento a trámite que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta a un recurso de casación ingresada por los pescadores de Totoralillo Norte en Liguera, particularmente hacia lo mismo que resolvió esta propia Corte en febrero pasado, sobre la anulación de lo dispuesto en el Comité de Ministros que había rechazado el proyecto. Es un tema bastante complejo, una vuelta bastante legal bastante compleja que vamos a tratar de explicar durante este despacho, pero en concreto lo que se ve es que se acoge este trámite presentado, este recurso de casación presentado por los pescadores, lo que sugiere una buena noticia para los pescadores y también para la empresa. Quiero que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregaban durante esta jornada y luego vamos a hacer un poco la bajada técnica de lo que significa esto y la vuelta procesal que se ha dado en torno a este caso, al menos en este episodio del proyecto Dominga. Pasemos a escuchar parte de estas declaraciones. Hoy en día, con esta resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que suspende la sentencia que se había dictado previamente, la RCA del proyecto es válida, está vigente y el proyecto puede seguir desarrollándose. Para nosotros es un fallo bien positivo porque hoy día se nos abre nuevamente el desarrollo de nuestra comuna y de nuestra región. Así que contento. La reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta permite recuperar los permisos ambientales del proyecto y por lo tanto poder continuar en todas las acciones necesarias para dar pronto inicio a la construcción. Para ir explicando un poco más esto, hay que recordar que Dominga fue rechazado por el Comité de Ministros. Esta fue la última instancia que se dio en cuanto a este proyecto. Esa resolución del Comité de Ministros luego fue anulada por el Tribunal Ambiental, que planteaba que el Comité de Ministros no tenía en este caso la imparcialidad para hacerse
partícipe de esta decisión. Esta anulación luego fue nuevamente anulada por la Corte de Apelaciones. Ante eso, esto fue lo que se conoció en febrero recién pasado. A este punto es que los pescadores hacen este recurso de casación para en el fondo pedir, o el trasfondo de la solicitud de ello tiene relación a que se pueda aprobar y avanzar en este proyecto de Dominga. Entonces, en ese sentido, por eso ellos ven esta como una buena noticia en cuanto a lo que pueda avanzar el proyecto. Sin embargo, desde sobre todo las representantes de las fundaciones, o más bien de las organizaciones ambientales que han estado en contra del proyecto minero Dominga, dicen que esto, por el contrario, no es una aprobación ni es una cuestión que vaya al fondo ambiental del proyecto, sino más bien es un fallo técnico un fallo más bien procesal legal, más que un fallo ambiental. Por lo tanto, en ese sentido, lo que se explica es que ahora la Corte Suprema debería analizar más en detalle el tema de fondo, que es el tema ambiental. Y en ese sentido, se refirieron también parte de los representantes de los abogados que han estado presentando recursos y también han estado en contra de este proyecto minero Dominga. Escuchemos. A ver, el proyecto como proyecto en general está en suspenso porque, como te explico, están todas estas aristas abiertas y suspensiones de una y otra cosa. Lo que puede hacer por ahora el proyecto, que no tiene permisos para construirse, sí puede avanzar con algunos trámites administrativos mientras se resuelve todo esto en la Corte. Puede resolver que se mantiene el rechazo del proyecto, que es lo que nosotros esperamos que resuelva, o podría eventualmente dar pie a que se anule ese rechazo y que tenga que hacerse una nueva calificación ambiental. Para poder construirse requieren tener una serie de permisos que por ahora no tienen. Bueno, lo que se explica es que mientras no haya una resolución, se va a mantener suspendido todo este proceso que parte con el rechazo del Comité de Ministros. Sin embargo, eso no quiere decir que el proyecto, según lo que explican diferentes entidades, que el proyecto pueda construirse. Muy por el contrario, si bien tiene una RCA aprobada, todavía no tiene los permisos de construcción. Por lo tanto, el proyecto tal cual ha sido estudiado durante los últimos años no podría empezar su construcción. Sin embargo, igual la empresa ha dicho que ellos van a seguir avanzando en todos los procesos administrativos para poder cumplir con lo que ellos previamente habían señalado de empezar a construir o avanzar en este proyecto durante este año. De acuerdo a los diferentes antecedentes, tanto por parte del abogado de los pescadores como también los representantes de las organizaciones que están en contra del proyecto, sugieren que una respuesta de la Corte Suprema no debería ser en menos de un año. Por lo tanto, se estima que durante todo este tiempo el proyecto podría mantenerse en pausa hasta que se pueda tener ya una resolución más de fondo, porque como bien lo mencionaba, esto no es un proceso netamente técnico-ambiental que determine o no si es que el proyecto es viable para su desarrollo sin afectar el medio ambiente ni las comunidades, sino más bien un tema procesal, más técnico, no necesariamente para discutir el fondo. Así que, por supuesto, esta es una historia que se sigue escribiendo, se sigue discutiendo y se sigue revisando, y estaremos atentos a cómo va avanzando al menos este proceso, porque también la empresa Andes Iron ha presentado en paralelo otros dos recursos ante la Corte Suprema y ante el Tribunal Ambiental, también a propósito de la posibilidad de avanzar en este proyecto. Así que es una historia bastante compleja que se ha dado durante al menos los últimos más de 10 años. Ya lleva este proyecto que lo más probable es que se mantenga durante este año y quizás para el próximo en cuanto a su discusión y su resolución de si es que efectivamente o no se va a poder avanzar en este proyecto. José. Claro, tú lo decías, Javiera Albornoz, una discusión que ya excede la década y que probablemente va a seguir generando nuevos capítulos a propósito de esta nueva decisión que hemos conocido el día de hoy. Muchas gracias y que tengas una buena tarde.
7:27, dejamos hasta acá. Hoy es noticia. Gracias por la compañía durante esta tarde de día martes. Ahí está la temperatura actual en Santiago. 25 grados para quienes nos escuchan en CNN Chile Radio. Gracias otra vez. Nos vemos más adelante.